Les hemos convocado para presentarles dos iniciativas legislativas que vamos a registrar hoy mismo en el Parlamento de Navarra con el fin de evitar que vuelvan a suceder hechos como los que todos ustedes conocen y que ocurrió en el Instituto de Educación Secundaria Valle de Ebro de Tudela, en el que un condenado por pertenecer a la banda terrorista ETA ha sido contratado como profesor de dicho instituto al estar en las listas de interinos del Departamento de Educación, como todos ustedes bien saben. Como recordarán también, el día que tuvimos conocimiento de esto, desde Unión del Pueblo Navarro, nos comprometimos a presentar todas las iniciativas que estuvieran en nuestra mano para que una situación como esta no volviera a repetirse en Navarra. Y nos comprometimos porque somos conscientes, perfectamente conscientes, de que con la normativa actual, con las leyes actuales, tanto a nivel nacional como en Navarra, no se ha podido impedir que esta persona haya accedido a este contrato y esté hoy ejerciendo la docencia en un instituto público. Pero nos parece lamentable, contrario a la convivencia y humillante para las víctimas de la banda terrorista ETA que tanto sufrimiento han causado en esta tierra. Creemos que desde la política hay que actuar para evitar que una persona como la que hemos hecho alusión pueda impartir docencia o tener responsabilidades en el desarrollo educativo de niños y de jóvenes navarros. Provoca, sin ninguna duda, intranquilidad y sufrimiento a la mayoría de familias navarras saber que la educación de sus hijas, de sus hijos, está en manos de un condenado por pertenecer a la banda terrorista ETA. Porque para nosotros esta persona o cualquier otra persona en estas circunstancias está inhabilitada moral y éticamente para poder deslegitimar el terrorismo con las generaciones actuales y futuras, está inhabilitada moral y éticamente para ayudar a hacer conscientes a nuestros niños, a nuestros jóvenes del sufrimiento que ha causado la banda terrorista ETA y está inhabilitada moral y éticamente para promover los valores de la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos o el rechazo a la violencia, en este caso en los centros educativos, en los institutos. Inhabilitación moral y ética que va más allá de una inhabilitación por condena penal. Y aquí quiero poner en valor y recordar la actitud que tuvo Unión del Pueblo Navarro cuando tuvo conocimiento de estos hechos. Sacamos una nota de prensa en la que, como he dicho al principio, no condenábamos ni estábamos criticando ninguna actitud del actual Gobierno ni del consejero de Educación. Simplemente estábamos proponiendo acciones para que algo tan lamentable no se volviera a repetir. Así lo trasladamos en nota de prensa, así lo trasladé yo en una entrevista que hice de radio ese mismo día. Lo que sorprende, y sorprende mucho, es que el Partido Socialista de Navarra salga en tromba a criticar una acción propositiva del partido mayoritario de la oposición, en este caso Unión del Pueblo Navarro, y que además lo haga faltando a la verdad como acostumbra. Sorprende la actitud del consejero de Educación criticando a UPN por una actitud, como digo, propositiva para evitar que esto que a él también le parecía indigno pueda volver a ocurrir, y sorprende también que trasladara en ese momento que no se podía hacer nada. Y claro que se puede, claro que se puede. Otra cosa es que se quiera hacer o que no le dejen hacer, no lo sabemos. No se puede hacer nada con este terrorista para este contrato, lo he dicho desde el principio, pero sí que se puede hacer, evitar que vuelva a ser contratado con otro contrato distinto, evitar que pueda ser funcionario público, evitar que pueda trabajar con menores subvencionados con fondos públicos. Él y, lo que es más importante, todo el resto de condenados por delitos de terrorismo, de pertenencia a banda armada o de promoción, constitución o dirección de grupos terroristas. Y sí se puede, y esto es lo que vamos a intentar a través de lo que he comentado inicialmente, dos proposiciones de ley que registramos hoy y que propondremos para que se debatan por lectura única y de urgencia. Si con la ley actual no se ha podido impedir la contratación de este etarra como profesor interino, a partir de ahora, si se aprueban las dos leyes, las dos proposiciones de ley que UPN va a presentar, sí se podría evitar.
Y seguro que han existido otros casos, por supuesto, no vamos a entrar en esto, ya lo sabemos. Estamos diciendo que, reconocido este problema, creemos que hay acciones que se pueden impulsar con la competencia que tiene Navarra, y en esto es en lo que nos vamos a centrar. Veremos qué vota el Partido Socialista de Navarra, que hasta la fecha, como digo, lo único que ha hecho es salir a criticar, faltando a la verdad, lo que nosotros propusimos. Porque no es verdad que ya haya una norma que impida estas contrataciones, como es evidente, porque esta persona ha conseguido estar contratado en un instituto y ha conseguido de forma legal. El Partido Socialista de Navarra nos acusó de mentir diciendo que desde 2015 existe una norma aprobada con los votos, entre otros, de Partido Socialista de Navarra y de Unión del Pueblo Navarro, de penas de inhabilitación absoluta y especial para profesión u oficio educativos en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre en los casos de delito de terrorismo. Lo que el Partido Socialista no dijo es que esta es una modificación del Código Penal que no puede aplicarse ni en este caso ni en ningún otro de pertenencia a la banda terrorista ETA, porque solo se aplicaría a delitos cometidos a partir de 2015. Y como todos ustedes saben, ETA se disolvió en 2011. A lo único que podría aplicarse es a delitos de enaltecimiento del terrorismo o justificación del terrorismo o de los etarras, o de descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de ETA. Tampoco dijo el Partido Socialista de Navarra que esta reforma no se hizo pensando en condenados por ETA, se hizo pensando en delitos yihadistas, como se ve claramente en el debate que hubo en el Congreso y en la exposición de motivos de la Ley Orgánica. Ni que la inhabilitación a la que se refiere el Partido Socialista es una condena penal accesoria a la pena de prisión por la comisión de delitos de terrorismo que solo impone el juez penal. En ningún momento, y recalco, en ningún momento UPN ha afirmado que tenía intención de modificar el Código Penal, como también se ha dicho desde las filas socialistas. Pero como he dicho, sí podemos actuar desde Navarra, no en el ámbito penal, donde no tenemos competencia, pero sí en el ámbito administrativo y, en concreto, en materia de función pública y de subvenciones, materias en las que sí tenemos competencias exclusivas e históricas. En primer lugar, en materia de función pública, y voy a la primera proposición de ley, establecemos un nuevo requisito para ser admitido a pruebas selectivas, tanto para puestos fijos como para puestos temporales en el Gobierno de Navarra y en entidades locales, a través de una modificación del Decreto Foral del Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. Para aquellos puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, se exigirá no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito de terrorismo o de organización o grupo terrorista de los que se incluyen en el Código Penal, teniendo la misma consideración las resoluciones judiciales penales de Estados miembros de la Unión Europea por el mismo tipo de delitos. Incluye el enaltecimiento del terrorismo. Es decir, no afecta solo a penas impuestas en España, incluye también las impuestas en Francia, donde se ha detenido, juzgado y condenado a un número importante de personas, de miembros de ETA, y también, claro está, al resto de países de la Unión Europea. ¿Y de qué puestos de trabajo estamos hablando? Pues la ley los define como todos aquellos que, por su propia naturaleza y esencia, conlleven el trato repetido, directo y regular, y no meramente ocasional, con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todos aquellos que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad, que es exactamente la misma definición contenida en la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Como recordarán ustedes, para poder trabajar con menores, como consecuencia de esta ley orgánica que he nombrado, es necesario no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual o la trata de personas. Pues bien, si una persona no puede ejercer como docente o como cualquier otra profesión en contacto estrecho y continuado con menores, y evidentemente nos parece correcto y adecuado, en cambio hoy sí puede hacerlo en estas profesiones si fue condenado por matar a un niño dentro de una organización terrorista. Y nosotros pensamos que esto
hay que resolverlo. Entenderán que no nos parezca de recibo. Para la acreditación pedimos que se aporte, como para el resto que ya está recogido, un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados. Esta sería la primera proposición de ley que registramos hoy, y la segunda es con la misma filosofía, pero que vamos a tratar de llevarlo a la materia de subvenciones. A través de una modificación de la Ley Foral de Subvenciones establecemos una nueva prohibición para ser beneficiario de subvenciones en Navarra. Y así no se podrán subvencionar proyectos ni actividades dirigidas a personas menores de edad que conlleven un trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas y adolescentes, así como, en todo caso, todos aquellos que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad, cuando la beneficiaria de la subvención sea una persona condenada por alguno de estos delitos o cuando lo sea una entidad, empresa o asociación que contrate o subcontrate a una de estas personas para realizar actividades o participar en su ejecución. Y de esta forma, con estas dos proposiciones de ley, si se aprueban, impediremos que condenados por terrorismo sean profesores, educadores en centros de educación infantil, centros de menores, personal de centros educativos, personal que trabaja en actividades deportivas, de ocio, comunitarios, actividades comunitarias con menores o un largo etcétera. La determinación exacta de esos puestos de trabajo y proyectos de actividades dirigidas a menores correspondería, como es lógico, al Gobierno de Navarra. Pero creemos que con estas dos medidas, en las que, como he dicho, sí que Navarra tiene competencia, podemos evitar situaciones como las que se han producido en este trabajador contratado como docente en este instituto, y seguro que otras que han ocurrido. Creo que estamos en política para resolver problemas que identificamos y que no nos parecen bien, no para lanzarnos unos a otros piedras cuando se va con algo propositivo que entiende la mayoría de la sociedad navarra como necesario, porque es evidente que este caso concreto y reciente ha causado malestar entre familias que no quieren que sus hijos estén en manos de personas que entienden que no son las adecuadas para el desarrollo educativo de sus hijos. Nosotros lo compartimos y creo que estamos para resolverlo. Para UPN esta es una cuestión fundamental. No vamos a dejar de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelvan a repetir hechos que nosotros calificamos como indeseables, como deleznables, como el vivido en este instituto o en otros centros educativos. Y lo que esperamos es que, ante esta actitud propositiva para resolver un problema identificado, pues partidos que entendemos que puedan compartir este mismo deseo, si es así, como el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai o Contigo Zurekin, estén a la altura, y en el debate de las dos proposiciones de ley esperemos que se posicionen para tener mayoría suficiente para sacarlas adelante y que no tengamos que volver a lamentar situaciones como esta. Y por mi parte, esto sería todo, pero por supuesto a su disposición para cualquier aclaración, duda, pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro que consideren. Si no hay preguntas sobre este tema, me gustaría preguntar sobre el tema, sobre el nuevo decreto Ómnibus. ¿Cuál va a ser finalmente la postura de UPN en este nuevo decreto? Antes se abstuvo, ¿qué van a hacer ahora? Celebro que me haga esta pregunta. Lo celebro, sinceramente. Creo que lo primero que hay que hacer es poner en valor la actitud de un partido como UPN, que ha sido responsable en todo momento y que en todo momento ha pensado en las personas. No hemos hecho ninguna táctica partidista con esta cuestión ni con otras, y pongo en valor el único voto de abstención en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles, por una razón muy sencilla, porque compartíamos algunas iniciativas, algunas acciones que entendíamos que eran buenas para la sociedad navarra, pero otras no. Y tenemos una posición
propia, responsable, pero también le puedo decir que vamos a mirar con lupa ese nuevo decreto, porque Pedro Sánchez es una auténtica caja de sorpresas y nos podemos encontrar cualquier cosa. Para nosotros Pedro Sánchez no es de fiar. Entonces, entendemos que hay cosas positivas. Era muy fácil sacar, creo que por unanimidad, cuestiones que la mayoría de las formaciones políticas compartimos. Pueden ser la revalorización de las pensiones, puede ser las ayudas al transporte sanitario, las ayudas a la Dana, las ayudas al Volcán de la Palma o muchas otras cuestiones que ya mayoritariamente hemos dicho muchos partidos, no solamente Unión del Pueblo Navarro, que íbamos a apoyar. Lo podía haber hecho muy fácil, pero lo que no vamos a hacer tampoco es fiarnos de lo que ponga ahí, ni compartimos la forma de hacer política de Pedro Sánchez, que no es pensar en las personas, que es utilizar a las personas en beneficio propio. Y estamos acostumbrados a eso porque lo hace permanentemente, lo hizo ayer, troceando un decreto que no se podía trocear hasta horas antes o negociando con un prófugo de la justicia, no sabemos qué, porque también nos tiene muy acostumbrados a saber que siempre hay letra pequeña en esos acuerdos que llega para mantenerse donde sigue estando. Entonces, UPN lo que va a hacer es mirar con lupa ese nuevo decreto y mantener la postura que mantengamos será pensando en el bienestar de las personas. Entonces, muy importante, todavía lo están estudiando. Lo analizaremos. Entre la abstención, pues sí, se mueven en esa posición. No vamos a votar en contra porque no votamos en contra el otro día, a no ser que encontremos algo que, como digo, vamos a mirarlo con lupa, porque no nos fiamos de Pedro Sánchez. Pero vamos a actuar de forma responsable como hemos hecho siempre. UPN va a mantener una postura propia, sin ningún tipo de condicionante de ninguna otra formación política. Haga lo que haga otra formación política. Y vamos a pensar, en este caso, en lo que sea lo mejor para los navarros y para las navarras. Si hay acciones positivas, las apoyaremos, pero valoraremos todo, la letra pequeña. Porque es muy fácil sacar adelante iniciativas que sean buenas y que cuenten con una mayoría amplia si se quiere hacer bien. Yo he de decir que Pedro Sánchez jamás nos ha llamado desde que yo soy presidenta de Unión del Pueblo Navarro. Jamás, porque no ha necesitado en su mercadeo y en su suma de aritméticas, hasta ahora nunca. Si llega el momento en el que necesite el voto de UPN, no tengo ninguna duda de que llamará. Ninguna duda. Parte del contenido de ese decreto que se tumbó la semana pasada, UPN esgrimía que una de las cosas que no le gustaba era la subida del IVA a los alimentos básicos, pero eso no estaba en el contenido del decreto. No estaba recogido tal cual, pero estaba recogido que no se ampliaba, es decir, no modificando una ampliación, venía dado. Es decir, eso no es discutible. Si no lo modificas, se incrementa de forma automática. Entonces, hay cuestiones muy sencillas en esto. Nosotros estamos a favor de revalorizar las pensiones. Estamos a favor de dar ayudas a los damnificados por lo ocurrido con la Dana. Estamos a favor de ayudas al transporte sanitario que defendemos. No estamos a favor de que se mercadee regalando un palacete de 15 millones de euros más lo que le saquen después al PNV exclusivamente por un mero mercadeo y a cambio de no sé qué. No estamos a favor de que suba el IVA en alimentos básicos si no se hacen las cosas de forma adecuada. O no estamos a favor de otras cuestiones. Mezclarlo todo me parece que es la utilización habitual que hace Pedro Sánchez de su forma de hacer política. Dicho esto, como ha troceado lo que ha querido y ha seguido incluyendo algunas cuestiones con las que no seguimos estando a favor, tendremos que hacer un análisis riguroso, porque sabemos que no lo va a hacer de otra forma, y tomaremos la posición que entendamos que sea mejor para la mayoría de la sociedad navarra, sabiendo que siempre cuela algo, que no tiene ninguna necesidad de colar. Entonces sí que había contenido explícito que decía que de no prorrogar esa bajada del IVA. Si se aprobaba tal cual ese decreto, el IVA subía. Pero había subido.
Bueno, que ya le he contestado 3 veces. Yo creo que es suficiente, ¿no? Entre los cambios con el decreto de ayer está también que ha salido cuestiones relativas a la financiación autonómica, que también era una de las cuestiones que no le convencían a UPN. Esto por lo menos da una predisposición positiva hacia este nuevo decreto. Mire, el nuevo decreto tiene 80 páginas. De 80 medidas se han quedado en 29, algunas han salido y alguna otra se ha incorporado. La letra pequeña no la hemos analizado lo suficiente como para mantener una posición y en cuanto lo analicemos la marcaremos. Hasta ahí le puedo decir, pero creo que a estas alturas todos los españoles saben que las medidas sociales buenas para la sociedad navarra, no para el interés de Pedro Sánchez, podían haber sido aprobadas desde el primer día, y ha utilizado a la gente y utiliza a las personas para hacer política partidista. No va a hacer eso UPN, que no lo ha hecho nunca. No nos gustaban cosas de ese decreto y ni siquiera nos posicionamos en contra. Vamos a pensar en el interés de la mayoría de la sociedad navarra, pero lo vamos a analizar despacio. Volviendo un poco a las propuestas que ha planteado hoy, lamenta que bueno, estemos hablando de este debate tarde quizás y como consecuencia de un dato, o sea, de un suceso que ha aflorado y que no se hubiese planteado antes que Navarra ejerciese estas competencias que usted plantea para impedir que sucedan estos casos. Bueno, en política, si todo estuviera resuelto, no tendríamos ni que trabajar, ¿no? Creo firmemente en la mejora continua y en pensar constantemente de forma autocrítica, sin ningún tipo de problema cuando toque, o constructiva, en otras ocasiones creativa, para seguir avanzando y para seguir mejorando. ¿Me hubiera gustado que nunca jamás hubiera ocurrido? Sí, pero me parece que lo que no se puede hacer es decir que aquí no pasa nada y que no hay nada que hacer cuando estamos diciendo que sí, que hay algo que hacer. Proponemos 2 medidas concretas en las que Navarra tiene competencia y que puede modificar, y que me sorprende mucho que ante una actitud de ninguna crítica por nuestra parte y simplemente constructiva para resolver un problema identificado, la reacción del Gobierno sea criticar a la oposición porque propone algo que puede resolver un problema que existe y hacerlo mintiendo. Yo voy a defender siempre la verdad en política, siempre, porque me parece que estamos aquí para intentar beneficiar a la gente, para servir a las personas y para pensar en medidas constantemente que nos hagan mejorar. No entiendo esa salida en tromba crítica y me parece que, bueno, de todos modos, he empezado felicitando a María Chivite y yo deseo firmemente que en la reflexión primera que haga como secretaria general del Partido Socialista de Navarra piense que lo mejor para todos los navarros, para todas las navarras, para los menores que pueden padecer esto en otra ocasión, sea resolverlo y que, vamos, sin ningún tipo de crítica, pues trabajemos juntos para cosas que sean buenas. Entiendo que por el momento con el resto de grupos no han tenido ningún contacto, ¿no? No hemos tenido ni con el Partido Socialista ni con ningún otro partido. Nosotros hemos identificado, hicimos una pregunta una semana antes, con una discreción en el tema que nosotros no lo sacamos públicamente. Pero ante este hecho concreto y que hemos pensado formas de resolverlo en Navarra, lo que no entendemos es la crítica por otras formaciones, sin más, pero no hemos hablado en concreto con ningún partido político. Hemos expuesto aquí, hoy por primera vez, las 2 proposiciones de ley, trabajadas con un interés de resolver un tema que para nosotros es importante porque ha causado malestar en una parte importante de familias, en este caso de Tudela, pero podrían haber sido de cualquier otro centro educativo en cualquier lugar de Navarra. Creemos que son soluciones buenas y el resto de partidos políticos pues tendrán que posicionarse en el Parlamento.
Aprovecho para poner en valor la labor del grupo parlamentario de UPN, que en este caso ha hecho 2 buenas proposiciones de ley. Tenemos aquí a 2 parlamentarios que han tenido mucho que ver en esto, que ha sido su labor y que defenderán seguro que perfectamente en el Parlamento cuando toque.